¿Cómo están todos una vez más? ¿Contentos? ¿Bendecidos? Qué bueno, yo también estoy muy contento y muy bendecido de estar en la casa de Dios el día de hoy. Mi nombre es Josué López, soy el asistente de pastor aquí en Rancho. Yo vengo con mi esposa Mayra, está en la parte de atrás, ella es la líder de Ujieres, y con mis dos hijas Abby y Audrey, y la verdad que estamos bendecidos de ser parte de esta hermosa familia. También le doy gracias a los pastores Ernesto y Amparo que me permiten subir a esta plataforma y poder compartir un poquito de lo que Dios me ha dado. La verdad que estoy muy bendecido y así que soy muy contento de que el día de hoy podamos estar en la casa de Dios. Qué bonito es venir a la casa de Dios, amén. Qué bonito es sentir su presencia, poder alabarle y adorarle. Yo creo que eso es lo mejor de la semana, ¿no? Poder venir a estar a su presencia. Yo sé que muchos de ustedes aquí en sus casas se meten a la presencia, adoran y alaban a Dios y oran. Y cuando venimos y lo hacemos todos juntos es algo hermosísimo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Amén. Pues hoy continuamos con la serie que hemos estado llevando a cabo. Esta es la segunda semana de la serie United Flow. ¿Quién puede decir United Flow? Con cara de United Flow, algo así dijo Amparo la semana pasada. Decir United Flow, digan United Flow. Fluir en unidad, digan fluir en unidad. Eso es nuestra meta como iglesia, que todos podamos fluir en unidad. Así que vamos a llevar a cabo algunos temas que nos van a poder ayudar a fluir en unidad, no solamente aquí en la iglesia, sino en nuestras casas y donde quiera que nosotros nos presentemos, vamos a poder fluir en unidad. El día de hoy vamos a hablar de algo. Kika no me trajo mi piedra, pero dijo que me iba a traer una piedra santa, así que si les caen las pedradas duro el día de hoy, no soy yo, es Dios, es el Espíritu Santo, así que recíbenlas. Para la otra dice que va a seguir trayendo piedras santas. Así que hoy vamos a hablar de la autoridad, porque eso es algo muy importante en nuestras vidas. La definición de autoridad es la facultad, derecho o poder de mandar o gobernar a otras personas que están subordinadas. La definición cristiana bíblica de autoridad es el derecho legal o moral de ejercer poder o poder que se posee con derecho. En la Biblia, Dios está descrito como la autoridad máxima, la única fuente de la misma. Dios la dio a los reyes de Israel, a sus sacerdotes, a los profetas, y Dios da su misma autoridad en su palabra. Y vamos a hablar un poquito más de eso, pero antes de meternos a la lección vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta hermosa tarde porque tú eres tan bueno, Dios. Tú nos permites venir a tu casa, poder alabarte, poder adorarte, poder entrar en tu presencia, poder entregarte nuestros corazones en adoración. Pero también venimos a abrirte nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras mentes, para que tú deposites en ellos, Señor, una palabra que inspire, que edifique nuestras vidas, que nos ayude y nos anime a seguir viviendo el día a día, Señor. Así que en este momento, Señor, te pedimos que quites toda distracción de nuestras mentes, que quites todo aquello que impide o que quiera bloquear que recibamos de ti, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Yo en lo personal en este día, Señor, yo te pido que uses mi vida, que toda palabra que salga de mis labios, Señor, venga directamente de tu corazón, Dios. Dice tu palabra que en la abundancia el corazón habla la boca, así que en este momento yo te pido que llenes mi corazón de tu espíritu, de tu palabra, para que yo, Señor, pueda ser un instrumento tuyo, Dios. En el nombre de Jesús todo esto te lo pido y te lo pedimos. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios. Como les digo, el tema del día de hoy es autoridad. Todos nosotros debemos de conocer o recordarnos de que todos necesitamos autoridad. Si queremos fluir en unidad, tenemos que saber cómo vivir bajo autoridad y cómo vivir como autoridad. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso y me gustaría que abrieran sus Biblias si las tienen ahí en su teléfono. Si no, va a estar en las pantallas este versículo de una historia muy, muy bonita, muy poderosa, muy interesante que nos enseña mucho. Es un poquito larga, voy a tratar de leerlo lo mejor que puedo, pero nos va a enseñar algo muy, muy bonito, muy importante. Dice así en Lucas 7, 1 al 10. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente,
se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes, porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaba cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían, en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí. En otras versiones dice, tanta fe en alguien como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. ¿Quién le da la gloria a Dios por eso? Un fuerte aplauso a Dios. Este pasaje es tan poderoso porque nos muestra el poder de la autoridad. Este soldado romano, obviamente, una persona que tenía autoridad sobre otros, reconoce la autoridad de Jesús. Pero antes de ver en detalle este pasaje, lo más interesante se me hizo el contexto de ello. A mí siempre me gusta leer la historia antes de lo que se va a tratar el mensaje. Y me encontré que en Lucas 6 habla que Jesús enseña a sus discípulos. Es bien interesante porque le da muchas enseñanzas en ese capítulo número 6. Y ahorita vamos a ver algunas de las enseñanzas. Una de las enseñanzas era que una vez encontraron a Jesús, a los discípulos de Jesús, arrancando espigas en el día de reposo. Y Jesús fue juzgado y fue criticado. Después, en el mismo día, sana a una persona con la mano seca. Y fue juzgado y fue criticado. Pero todo eso se estaba creando una enseñanza. Jesús estaba dando una enseñanza. No voy con detalle porque no se trata de esto que pasó en el capítulo 6. Pero ahí mismo en el capítulo 6 escoge a sus discípulos, escoge a su equipo con el que iba a trabajar, a los que él iba a enseñar. Y cuando escoge a sus discípulos y a su equipo, les habla de las bienaventuranzas. ¿Quién ha leído las bienaventuranzas? Es uno de los mensajes de Jesús más poderosos que puedan existir en la Biblia, porque Jesús en las bienaventuranzas le estaba mostrando lo que estaba en su corazón. La visión de Jesús fue dada por medio de las bienaventuranzas y yo les recomiendo que las lean. No tengo tiempo para leerlas el día de hoy, pero les estaba enseñando muchísimas cosas. Al final del capítulo les enseña y puntualiza que debemos amarnos unos a los otros. Y también cuando le está diciendo eso, le dice, no solamente se amen ustedes, amen a sus enemigos. Y les estaba dando todas esas enseñanzas por un motivo, por una razón. Él quería mostrarles lo que había en su corazón. Y fíjense, pongan atención porque después va a tomar sentido todo lo que estoy diciendo. Les hablaba de no juzgarse unos a otros. Les habló del fruto de los árboles, como el buen árbol da buen fruto y el mal árbol da mal fruto. Y les enseñaba todo esto, pero lo último fue lo que más captó mi atención. Lo último que enseñó en este capítulo, que nos enseña la Biblia, fue acerca de que hay dos tipos de personas.
Uno de esos tipos de personas dice aquí que construyó su casa sobre la arena, que fue el que no obedeció sus enseñanzas y decidió construir su casa sobre la arena. Dice, y da el ejemplo de que aquel que sigue sus enseñanzas, que obedece sus enseñanzas, es la persona que construye su casa sobre la roca. Cuando nosotros obedecemos a Jesús, estamos reconociendo su autoridad y por medio de su autoridad viene la bendición y la fortaleza. Él nos cimienta en Él mismo, en la roca, y nos da su autoridad cuando nosotros lo obedecemos. Y lo hermoso de todo esto es que después de que das estas enseñanzas, se dirige a Capernaum. Y ya yendo a Capernaum, ya después de que les enseñó todo esto y les dice, si ustedes siguen y obedecen mis enseñanzas, están reconociendo mi autoridad y están parados sobre la roca. Entonces Jesús se va y entra en Capernaum y pasa todo esto. La Biblia nos enseña que sucede lo del centurión, que fue algo tan poderoso, porque es el perfecto ejemplo de alguien que reconoce la autoridad. Este centurión tenía a su sirviente enfermo, ¿verdad? Muy grave, a punto de morir, dice la palabra. Y lo que él hace es que manda a los líderes de los judíos a traer a Jesús. Y bien curioso, porque era un centurión romano que tenía muy buena comunicación con los líderes judíos, que cuando los mandaron luego fueron a buscar a Jesús. Pero que se me hace bien interesante, también estaba pensando esto cuando estaba estudiando esta parte de la palabra, es que como recuerdan que les dije que al principio del capítulo 6 Jesús está enseñando acerca de, bueno, no está enseñando, sino que pasaron unas situaciones con los discípulos que empezaron a arrancar espigas y lo criticaron los judíos, los jefes de los judíos, porque estaba haciendo eso en el día de reposo. Pero una vez que surgió una situación con el centurión, con el jefe, el capitán romano, le pidió a los jefes de los judíos y rápido fueron con Jesús. Ahora sí, dijeron, bueno, vamos con Jesús porque sabemos que Él puede hacer algo. Y no les importó qué día era, porque era el mismo día. ¿Se pone atención? ¿Se fijan en esto? Era el mismo día que Él sanó al hombre de la mano seca y que sus discípulos recogieron espigas. Pero cuando había una necesidad de hacer algo que les convenía, rápido fueron con Jesús. Qué interesante, ¿no? Y van con Jesús, y no solamente van con Jesús y les dice, Jesús, por favor, ayuda a este capitán romano. Es que él es un buen hombre. Él nos ha ayudado hasta construir una sinagoga. Jesús dice, muy interesante estos, ahora vienen y me piden. Yo me imagino lo que está pensando Jesús en este momento, ¿no? Y dice, bueno, vamos. Y va Jesús. Y en el camino Jesús dice que se dio cuenta el capitán y mandó a uno de sus amigos y le dice Jesús que le dijera que Jesús, no te preocupes por venir a mí, yo no soy digno de que tú estés en mi casa, pero reconozco que tú tienes autoridad, porque yo tengo autoridad. Yo sé que es estar en autoridad. Cuando yo mando a uno de mis siervos a hacer algo, lo hacen. Así que si tú nomás dices la palabra, si nomás dices que mi siervo sea sanado, yo sé que va a ser sanado. Y fue tan impactante para Jesús cuando escuchó eso, como que él entendió lo que yo les estaba enseñando a mis discípulos y ni siquiera él estaba ahí, pero entendió la autoridad, el poder de estar sometido o estar bajo autoridad. Y Jesús dijo, wow, nunca había visto tanta fe en Israel, dice en otra versión. Nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Y ahora me encontré supe de este centurión, porque dice que después fueron esos amigos, regresaron, los líderes judíos fueron y regresaron y vieron a este siervo del centurión completamente sano. Este es algo poderosísimo, es una historia tan poderosa.
Y quizá ahorita nos preguntamos, bueno, está muy suave, qué bonito, qué suave que sucedió eso, nos enseña una buena lección, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo te pregunto, ¿quién tiene aquí un año que recibió a Cristo y que está así, y viniendo de cristiano, como usted le quiera llamar? ¿Quién tiene un año aquí? ¿Más de un año? ¿Quién tiene más de 3 años? ¿Más de 5 años? ¿Más de 10 años? ¿Más de 20 años? Etcétera, etcétera. Muchos de nosotros tenemos muchísimo tiempo caminando como cristianos. Y muchas veces suele que se nos empieza a olvidar las lecciones que Dios nos enseña en la Biblia. Y créanme, esta lección simplemente es un recordatorio para todos nosotros, yo me incluyo. Todos nosotros, la importancia de vivir bajo autoridad. Hay una bendición muy grande en vivir bajo autoridad. Y quizá a nosotros en veces se nos hace complicado porque venimos de países donde las autoridades no son los mejores ejemplos. ¿Quién dice amén? Muchos venimos de donde las autoridades no han hecho un buen trabajo y ha habido consecuencias. Quizá una de las consecuencias del mal manejo de la autoridad ha sido la inseguridad en algunos de nuestros países. Quizá la corrupción, el crimen, la falta de trabajo, la impunidad. Todo eso muestra, ese es el reflejo del mal manejo de la autoridad. Y venimos a este país donde existen todas estas cosas también. No siempre es lo mejor, un buen manejo, un manejo perfecto de las autoridades, pero sí puedo decir que es un poco mejor, por eso estamos aquí, ¿cierto? Yo creo que muchos de nosotros por eso hemos venido hasta acá. Mi mamá vino aquí, yo por eso me quedé aquí. Yo no digo, yo mejor me voy a vivir a otro país, aunque me encantaría, porque me encanta mi México. Me gustaría regresar a México, me gustaría vivir a México. Yo creo que yo me voy a retirar en México. Pero por el momento preferimos quedarnos aquí. ¿Por qué? Porque se siente un poquito de paz, ¿no? Porque hay un poquito más de seguridad. Porque podemos salir a las calles y podemos vivir tranquilos un poquito mejor. ¿Quién dice amén? Yo creo que sí. Porque hay un poquito de mejor manejo de la autoridad, porque hemos aprendido a vivir bajo autoridades que hacen mejor su trabajo, en cierta manera. Obviamente no es perfecto, desde arriba hasta abajo hay muchas cosas que nos gustarían que fueran mejores, ¿cierto? Y así es. Y vemos todas estas consecuencias. Es tan interesante porque aquí en ese país, en esta comunidad, hay ciertas leyes en las que nosotros nos regimos, que sabemos que esas leyes tenemos que respetarlas, aun cuando, por ejemplo, cuando conducimos, ¿no? Tenemos que pararnos en el semáforo, cuando está en rojo tenemos que dar a la derecha, podemos dar vuelta y todo eso. Y hay ciertas cosas que no necesariamente son leyes, pero son leyes unwritten rules que le llaman. Son como reglas que no están escritas. Y yo quiero desahogarme, quiero aprovechar este momento. Quizás yo lo metí esto en la palabra porque me quiero desahogar un poquito. Pero hay una unwritten rule que, por ejemplo, porque yo conduzco Uber, quiero desahogarme un poquito aquí. Cuando tú vas manejando, hay 2 líneas, ¿no? En una misma dirección. Las 2 van derecho, pero en la intersección tú puedes dar a la derecha también, ¿verdad? Entonces se estacionan 2 carros, uno a la izquierda, uno a la derecha, y queda un pedacito a un lado. Ahí hay un unwritten rule que dice que si queda un pedacito a un lado, no te pegues mucho para acá. ¿Por qué? Porque quizá el conductor de atrás quiere pasar y darse vuelta a la derecha. Pero sucede que mucha gente no piensan en esa ley o unwritten rule. Dicen, yo me estaciono aquí y que se espere el de atrás hasta que se ponga en verde y allá después pasa. Y eso causa mucha frustración en mí, por eso me estoy desahogando. Porque es un unwritten rule que dice, si tú estás parado en la intersección y estás en esta línea, pégate un poquito más para acá para que yo pueda dar vuelta a mi derecha. ¿Verdad? Y esa es alguna de las leyes. Y yo no sé qué tiene que ver con esta lección, pero yo quería sacarla. El chiste es que hay ciertas reglas que nosotros debemos respetar.
las reglas de la comunidad, las reglas de la sociedad, las reglas que impone el gobierno sobre nuestras vidas para que haya un orden, ¿cierto? Todas estas reglas tenemos que nosotros someternos. ¿Cómo estamos en eso, en someternos a las reglas? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, si hubiera un calificador y tuvieran que calificarse, piensen qué calificación tendría. En veces tenemos que someternos a las reglas y a las leyes de personas que no nos caen muy bien, especialmente si lo ponemos en el aspecto político. Quizá hay un político, un gobernante, un presidente que no es mucho de nuestro agrado y decimos, ay, me caía mejor el presidente pasado, o decimos, el presidente pasado me caía muy mal, pero ahora estoy mejor. Y así son. Pero no importa quién esté al mando de la presidencia o del gobierno, todavía nosotros tenemos que someternos a las leyes, porque así lo manda la Biblia. Miren lo que dice. La palabra nos enseña en Romanos 13, 1 al 7, esto nos enseña. Si están en sus Biblias o acá va a estar atrás en la pantalla, dice, solo Dios puede darle autoridad a una persona. Y es Él quien ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena. Y quien se oponga será castigado, porque el que gobierna no están para meterles miedo a los que se portan bien, sino a los que se portan mal. Si ustedes no quieren tenerles miedo a los gobernantes, hagan lo que es bueno, y los gobernantes hablarán bien de ustedes, porque ellos están ¿para qué? Para servir a Dios. ¿Y para qué más? Y para beneficiarlos a ustedes. Pero si ustedes se portan mal, póngase a temblar, dice, porque la espada que ellos llevan no es de adorno. Ellos están para servir a Dios, una vez, pero también para castigar a los que hacen lo malo. Así que ustedes deben obedecer a los gobernantes, no solo para que no los castiguen, sino porque eso es correcto. ¿Quién está de acuerdo con eso? Amén. Yo sé que en veces dices tú, pero tú no conoces a mi jefe del trabajo. Tú no conoces a esta persona que es mi jefe. Él me saca las canas. Tú no conoces a este líder que no me cae muy bien. Dios nos enseña que tenemos que obedecer, ser obedientes, y Él se encarga del resto. En veces nos frustran, pero las autoridades están ahí por un motivo. Hay que respetar esas autoridades. Todos los países tienen constituciones. Bueno, al menos que yo sepa, la mayoría tienen constituciones donde existen artículos donde se muestran los derechos de todos los ciudadanos. Y yo sé que quizá muchos de nosotros estamos aquí, no somos ciudadanos de este país, pero nosotros también tenemos derechos. Y tenemos derechos humanos que nos cubren, nos protegen cuando las leyes nos están llevando a cabo. Y esa es una de las pocas cosas o una de las razones por qué cuando una autoridad nos dice hacer algo que no está bajo la ley, no sigamos y obedecer a esa autoridad. Es la única razón. Cuando una autoridad nos dice, por ejemplo, pásate este alto, ¿no? Que vamos a decir que estamos con un policía, viene con nosotros, lo conocemos y dice, tú pásate este alto, creo que yo soy autoridad. No. ¿Por qué? Porque aunque él sea la autoridad, yo estoy infringiendo la ley y eso está incorrecto. Y entre eso hay muchas cosas que van en contra quizá de las leyes morales y principios que nosotros nos regimos por medio de la palabra de Dios, que no debemos seguir cuando las autoridades son corruptas. Esas son las únicas razones por cual no debemos obedecer a las autoridades. Pero el resto es para nuestro bien, para nuestro beneficio. Dice aquí es para nuestro beneficio, para ser bendecidos, para vivir una vida ordenada. Es importante que nosotros obedezcamos esas leyes. Hay leyes, como les digo, en la comunidad. Hay leyes en nuestro hogar.
nosotros como padres o nuestros padres tienen cierta autoridad sobre nuestras vidas y tenemos que ser obedientes. Nuestros hijos tienen que ser obedientes a los padres. Si me están escuchando, mis hijas allá atrás, todos los padres deben decir amén. Los hijos tienen que ser obedientes. Y saben que los hijos también tienen autoridad. Si algún extraño entra a nuestro hogar, ellos tienen autoridad sobre ese extraño. Los hijos también, nuestros hijos también tienen autoridad sobre nuestras mascotas. Las mascotas tienen que obedecer a los hijos. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad. Cuando nosotros no estamos en nuestra casa, nuestros hijos son la autoridad. Y así sucesivamente. Hay autoridad en nuestra familia y también hay autoridad en la iglesia. Y aquí es donde es importante que abramos nuestras mentes, porque en veces venimos a la iglesia y venimos a orar a Dios y venimos a escuchar su palabra y todo está muy bonito, pero cuando se trata de obedecer a los líderes o a los siervos de la casa, es cuando en veces a lo mejor no nos gusta tanto. Yo les voy a dar un ejemplo. Como les digo, yo traje pedradas, yo traje piedras. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay ujieres. Y los ujieres, lo que ellos hacen es llevar un orden dentro del servicio. Y en veces los ujieres están ahí parados y nos dicen: hermano, por favor, ¿se puede sentar ahí al frente? Hermano, de este lado no, por favor, si me puede ayudar a sentarse de aquel lado, por favor. Y nosotros decimos: no, pero es que tú no sabes, ese de allá es mi lugar, yo he estado ahí por 5 años. ¿Cómo yo voy a sentarme de este lado si ese es mi spot y yo veo muy bien el servicio? No, tenemos que ser obedientes hasta en lo más mínimo. Cuando nos dicen: no pueden entrar a este lugar, ahorita está ocupado, hay que obedecer. Y en la iglesia es así. Todas las responsabilidades que existen dentro de la iglesia fueron dadas por Dios. Entonces todas las personas que servimos, desde el pastor hasta los líderes, hasta los siervos de Dios, todos estamos por una razón: para mantener un orden en la casa de Dios y podamos fluir en unidad. Si nosotros respetamos las autoridades dentro de la iglesia, de nuestra casa, de nuestra comunidad, nosotros vamos a poder fluir en unidad y en bendición. ¿Quién dice amén? Ese es el propósito de todas las autoridades. Cuando Jesús les enseñó a sus discípulos, después les puso un ejemplo con este centurión, y yo imagino que él ha de haber dicho: miren, ¿vieron lo que hizo el centurión? Esto es perfectamente lo que yo le estaba tratando de enseñar cuando les hablé de los dos tipos de hombres, o de los dos tipos de personas: el que hizo su casa sobre la arena y sobre la roca. Él reconoció la autoridad, y eso es bien importante. Tanto así que está en la Biblia. No solamente yo estoy aquí diciéndoles que sean obedientes a los líderes, a los pastores y a las personas que sirven aquí en la casa de Dios, es porque está en la Biblia. Yo no se lo estoy inventando. Vamos a leer 1 Tesalonicenses 5:12 al 13. Dice: hermanos, y fíjense lo que dice aquí: hermanos, le rogamos. ¿Por qué le tendrían que decir le rogamos? Ni siquiera tuvo que decir le pedimos, les recomendamos. No, le dice le rogamos, por favor, que respeten a los líderes de la iglesia. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles a vivir su vida cristiana. Por eso, tratarlos con respeto y amor por todo lo que hacen, y vivan en paz los unos con los otros. ¿Quién está de acuerdo con eso? Si estás de acuerdo con eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Quizá porque soy uno de los líderes en la casa de Dios. Me gusta esa palabra. Pero esa yo también la tengo que vivir. Yo tengo un líder. Yo soy asistente de pastor. Y créanme, en veces él me dice: vamos a hacer esto y esto. Y yo no, yo creo que mejor así, mejor así. Y él sabe. Siempre tengo ideas yo de hacer las cosas de una manera siempre distinta. Pero nos hemos aprendido a trabajar juntos. Y ya no solamente es mi líder, ahora es mi amigo. Y no sabemos trabajar juntos, sabemos fluir en unidad. Y eso es lo hermoso, que cuando tú empiezas a someterte a tus autoridades y empiezas a saber trabajar con ellos, empieza a haber un fluir hermoso.
Y es importante que nosotros hagamos eso. Aquí tengo un paraguas. Ya casi termino. Sí, ya casi termino. Este paraguas representa la autoridad. Y la autoridad se nos da a las personas que Dios escoge para que nosotros podamos cubrir y dirigir a ciertas personas. Por ejemplo, en esta semana que viene vamos a tener una junta de todas las personas que sirven en el lobby, las personas de atención y bienvenida, conexión y hospitalidad. Y vamos a hablar de cómo servir juntos y cómo podemos darle un mejor servicio a la iglesia. Y hablando con pastor, él me pidió, o yo le sugerí también que yo podía ayudar en ese sentido, y él me dio autoridad para hacerlo. Entonces yo voy a trabajar con todas las personas que sirven como atención y bienvenida, y él me da básicamente me está dando una umbrella, un paraguas, una sombrilla. ¿Qué más títulos tiene esto? ¿Nomás esos? Ok. Y dentro de este paraguas, yo sé que para muchos esto es mala suerte, pero estamos en la casa de Dios, así que aguántense. Bajo de esta sombrilla va a haber personas que van a venir conmigo. Yo soy el que la detengo. Yo soy la persona que tiene la autoridad, que va a tener la autoridad allá afuera. Pero dentro va a haber una cobertura espiritual, donde las personas que estén bajo esta autoridad van a ser cubiertas. Y esto va a cumplir su propósito. Cuando tú vienes a la casa de Dios y estás bajo una autoridad, tú estás bajo cobertura y estás bajo bendición, porque tú te has dispuesto a venir debajo de esa sombrilla, de este paraguas. Y si tú dices, no me gusta ese color de sombrilla, mejor prefiero el rosita con amarillo, eso es lo que hay. Esto es lo que Dios ha puesto. Es lo que Dios nos ha traído. Y para que tú puedas venir aquí, en veces se ocupa algo que es bien importante, que se llama humildad. Y quizá dices tú, no, es que yo no me voy a meter ese paraguas porque yo en la otra iglesia yo era copastor, o yo era pastor, o yo era un maestro, o yo era no sé qué. Entonces yo no voy a venir dentro de ese paraguas. Ahí nomás están los sugieres y las personas en hospitalidad. Pero si Dios te está llamando a venir debajo de este paraguas, es por un motivo. Y no puedes darle la espalda a Dios y decir, yo no quiero estar bajo. Es como el eslabón de la semana pasada, que dijo Amparo, yo no quiero ser parte de esa cadena. Yo no quiero estar abajo de ese paraguas. Este paraguas trae autoridad y trae bendición, y es el momento. Quizá te trajo aquí a la casa de Dios por un motivo y una razón, y tú quizá después vas a ser el que detiene este paraguas, o un paraguas más grande. Yo no lo sé, pero es importante que nosotros tengamos un corazón humilde para estar bajo autoridad. ¿Quién dice amén a eso? Es importante que reconozcamos que la persona que detiene el paraguas, Dios lo ha escogido. Y quizá no es por mucho tiempo, quizá, como te digo, va a ser tú después. Pero por lo pronto, métete a este paraguas. Va a haber bendición en tu vida. Va a haber fluir de bendición en tu vida cuando hay unidad. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y ya voy a terminar. También Dios nos ha dado autoridad a todos nosotros. En el libro de Apocalipsis 1:5, el 6 nos dice que Jesucristo nos redimió, nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Ustedes miran esas coronas aquí, dirán, esas coronas son de Burger King, quizá nomás porque se parecen, ¿no? Pero esto es una representación de autoridad, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes a cada uno de nosotros, a todos los que hemos recibido a Jesús. Él nos ha redimido, lavado con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nos ha dado una corona, y eso está en la palabra. Está en la palabra. Así que yo quiero hablarle aquí a Eduardo y Coral. Vengan. Cuando Dios los escogió, Él les dio una corona. Este no es de Burger King, este es de Dios. Una corona
que les dice a ustedes: ustedes tienen autoridad. No importa dónde vayan, Dios los ha bendecido con una gran autoridad. No solamente para guiar a sus hijos, sino para guiar a cualquier persona que Dios les mande. Y la bendición que les ha dado a ustedes no se la ha dado nomás a ustedes para que ustedes se queden con ella, sino para bendecir a otras personas. Así que esa autoridad que ustedes tienen, úsenla para hacer bendición a otras personas. Amén. Y esa misma corona se pueden quedar con ella. Esa misma corona se la ha dado a todos ustedes. Se puede sentar. Gracias. Se las ha dado a todos ustedes. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere que ustedes sean más que vencedores y que tengan autoridad sobre todas circunstancias. ¿Se acuerdan lo que pasó al final del capítulo 6 que les estaba explicando acerca de los hombres que construyeron su casa sobre la arena y su casa sobre la roca? Los que construyeron y fueron obedientes a la autoridad de Dios pudieron sobrellevar, esa persona sobrellevar cualquier tormenta, cualquier circunstancia adversa a su vida la pudo llevar y no se movió. Dice que prevaleció esa casa. Así, cuando Dios te da esa autoridad, como se la ha dado a ellos, Dios, con eso tú vas a poder estar firme en Dios, y no importa lo que tú pases, esa autoridad te va a cubrir. Y no importa lo que venga en contra de ti, el que está contigo es más grande que el que está allá afuera en el mundo. ¿Quién está de acuerdo con eso? Denle un fuerte aplauso a Dios. Y con esto termino. Eso solamente sucede cuando nosotros decidimos recibir a Cristo en nuestras vidas. En Apocalipsis dice, en Lucas 9:1, dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. En el capítulo 10, 19 al 20 dice: yo les he dado poder para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Sin embargo, no se alegren de que los malos espíritus los obedezcan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Así que les voy a pedir que se pongan de pie en este momento, porque quiero hacer una oración especial. En esta última parte dice que se alegren porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y hay una sola manera de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida: es que ustedes reciban a Jesucristo en sus corazones, lo busquen, les sirven y sean transformados. Eso es lo que debemos de hacer. Así que si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, si tú no le has pedido que Él entre y sea el dueño de tu vida y que Él sea la autoridad sobre ti, yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo. Todos con los ojos inclinados y nuestras manos levantadas, vamos a orar y decir: Señor, en esta tarde yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer de tu autoridad. Yo quiero conocer de tu amor. Yo quiero estar bajo autoridad tuya, Señor. Yo te abro mi corazón y te pido que entres en él, transformes mi vida. Yo te pido perdón por mis pecados y te pido que me llenes de ti, de tu gracia, de tu amor y tu poder. Yo quiero fluir en unidad con esta iglesia. Yo quiero fluir en unidad en mi hogar, en mi comunidad. Por eso es que te entrego mi corazón el día de hoy y te pido que me guíes a hacerlo en el día de hoy. Te doy gloria, Señor, y honra. Y todos aquí te bendecimos, Señor, te adoramos y te exaltamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gloria y honra. Amén y amén. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Dios. Enseguida tenemos una canción de adoración. Por favor, sean parte de todo esto. Gracias.